Buenos días, amados hermanos y hermanas. En el nombre del Señor, reciba los cordiales saludos y afectuosos desde aquí. Qué importante y realmente cuán importante es seguir desarrollando tiempos de comunión con el Señor, pero también desarrollar estos tiempos de comunión a través de esta señal virtual entre usted y yo, y alabar al Señor, exaltar su nombre, seguir aprendiendo su palabra. ¿No le parece así? Escuche lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 136. Y me gustaría que mientras doy la lectura, usted pueda repetir la segunda parte cuando dice, porque para siempre es su misericordia. Dice el Salmo 136, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Alabad al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Amados hermanos, amada iglesia, recuerda siempre que nosotros adoramos, servimos a un Dios que tiene misericordia. Un Dios misericordioso, compasivo, bondadoso. Pero recuerda también que Dios es un Dios perfecto y exige en sus hijos esa perfección. Hoy domingo, estamos ya en el segundo domingo del mes de noviembre y por tanto, amados hermanos, ya tenemos que pensar en la finalización de este año 2020, siempre llevando adelante todo lo que el Señor quiere que hagamos. Así que hoy es un día muy especial. Espero que lo sienta así en casa, junto a su familia, junto a sus hijos, y realmente que el Señor nos ayude a cada uno en esta difícil situación que nos encontramos. Yo estoy seguro que sí, porque la misericordia de Dios es para siempre. Oremos, Padre, gracias. Realmente tú eres un Dios misericordioso y tu misericordia es para siempre. Tu palabra nos hace recordar a nosotros que debemos alabarte porque tú hiciste los cielos, la tierra, el universo y todo lo que en él existe. No hay un Dios como tú, Señor. Tú eres un Dios santo, 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 mientras nosotros, tus hijos, somos seres imperfectos. Necesitamos por ello, Señor, de ti. Y en este día, límpianos con esa sangre poderosa que el Señor Jesús derramó por cada uno de nosotros. Que en este día, Señor, todo lo que podamos hacer sea también conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Y tu mensaje sea siempre un mensaje conforme a nuestras necesidades. Por eso, Señor, oramos y dándote gracias, damos inicio a este programa dominical en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que a ese Dios que tiene para siempre su misericordia, cantémosle también las alabanzas.
Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas gloriosas. El alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me
que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. El pasaje bíblico para la lectura de esta mañana se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 hasta el 14. Dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para que el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas, porque yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfa, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Palabra del Señor. Y en referencia a lo que menciona el texto bíblico, esta mañana quisiera yo hablar acerca de la exigencia de Dios para cada uno de sus hijos. Dios exige, Dios requiere una actitud de humildad y obediencia. ¿Cuántas veces mostramos lo que realmente somos en la vida? Usted papá, usted mamá, usted hijo o hija. ¿Cuántas veces usted muestra lo que realmente eres? Lo que realmente tienes por dentro. ¿Cómo es nuestra actitud frente a los demás? Es una gran pregunta realmente. ¿Cómo enfrentamos cuando hay adversidades, cuando hay problemas, cuando hay situaciones en donde humanamente no podemos manejar? ¿Cómo es actitud cuando usted pierde un trabajo? Cuando usted no ha aprobado algún curso estudiando, o cuando en alguna entrevista de trabajo no le ha salido bien. ¿Cómo es su actitud? ¿Realmente nuestra actitud es de
humildad y obediencia en lo que es la palabra del Señor? ¿O nos dejamos llevar por ese carácter, por ese temperamento que cada uno tiene? ¿En qué nos fijamos para dar solución frente a situaciones adversas en la vida? En este pasaje bíblico podemos observar a un hombre, Naamán, enfrentando prácticamente una calamidad, una situación muy difícil. Tal vez esta se parezca a mi problema, a su problema. Algunas veces podríamos decir, bueno, Naamán luchó solamente con un problemita pequeño. Podemos minimizar. Sin embargo, tenemos que entender el contexto de este pasaje para saber realmente cómo se sentía este hombre ante una situación, ante la adversidad en cuanto a la salud personal. Hoy en día todas las personas vivimos tiempos muy difíciles y buscamos de alguna forma alguna solución frente a esta situación. Buscamos en diferentes formas, en diferentes maneras, frente a los problemas que acarreamos cada uno. Muchas veces desde el punto de vista humano, muchas veces desde el punto de vista de las tradiciones, de las costumbres, muchas veces desde el punto de vista de lo que ofrece el mundo. Entonces, ¿cómo es su actitud? Es la gran pregunta para absolutamente todos. Cuando nos fijamos en este pasaje bíblico de 2 Reyes, capítulo 5, el verso 1, dice: Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor. Escuche bien, varón grande. Y lo tenía en alta estima. ¿Y quién lo tenía en alta estima? Por supuesto que el rey a quien servía. Porque por medio de él, o sea, por medio de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Entonces, era un hombre de renombre, un hombre que había alcanzado ciertos éxitos en lo que realmente era su desenvolvimiento diario, en su trabajo cotidiano. Seguramente era apreciado, querido. Seguramente el lugar que ocupaba era un puesto muy, muy, muy importante. Tenía dinero, tenía posesiones, tenía muchas cosas materiales. Sin embargo, el texto bíblico dice: este hombre valeroso en extremo pero era leproso. Este hombre era muy valeroso, sin embargo, era leproso. Muchas veces en la vida no todo es felicidad. En la vida no siempre tenemos lo que queremos. Muchas veces en la vida no siempre es lo que ansiamos ser. Pero por otro lado, en la vida tampoco tiene que ser en función a lo que usted tiene en el bolsillo, a lo que usted tiene sobre esta tierra. Este hombre que tenía renombre, reconocimiento, estima de otras personas, tenía posesión, tenía dinero, tenía también posición. No solamente posesión, sino posición. Era un hombre valeroso, muy especial, sin embargo, tenía una gran dificultad que ni su dinero, ni sus posesiones, ni todo lo que él tenía podía cambiar. ¿Y cuál era esa dificultad? Es que este hombre era leproso. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros hoy en día nos fijamos en la condición nuestra, podemos decir que podemos tener dinero, podemos tener un buen trabajo, podemos decir que ocupamos un puesto especial en la jerarquía, en las labores y todo eso. Sin embargo, no es aquella que da la felicidad. No es aquella que realmente nosotros necesitamos para ser los más felices en la vida.
Por supuesto que habrá alguna felicidad, pero esa felicidad va a ser temporal. Recuerda que este hombre tenía renombre, tenía dinero, tenía poder, había ganado confianza de un rey. Sin embargo, no era feliz porque era un hombre leproso, tenía una enfermedad incurable. Y entonces tenía una necesidad y nadie, absolutamente nadie podía ayudarle en su enfermedad. Lo que había obtenido, lo que había ganado, de alguna forma esforzándose todos los días, de nada le servía para cambiar su situación de enfermedad. Pues hermanos, la lepra, o también hoy llamado la enfermedad del Hansen, es una enfermedad infecciosa crónica producida por una bacteria, un bacilo especial que es muy resistente a muchos medicamentos, que afecta especialmente el sistema nervioso periférico, la piel, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Se caracteriza por la aparición de úlceras cutáneas, falta de sensibilidad en la piel y debilidad muscular. El ser humano es el único blanco conocido para esta enfermedad y no afecta a los animales. Aunque el contagio es muy difícil, se produce de persona a persona a través del contacto directo. La transmisión se produce principalmente cuando una persona con lepra estornuda y los que están alrededor, aspiran esas gotitas. Más o menos algo parecido a este coronavirus que tenemos. El aire es el factor determinante para contaminar o llevar a cabo este contagio. En la historia de la humanidad, la lepra era incurable y en los tiempos bíblicos, sobre todo, era tomada en cuenta como una maldición. ¿Por qué? Porque también llevaba al ser humano a un desfiguramiento de su rostro. Y muchas personas que tenían esta lepra, a pesar de sanarse de alguna manera, vivían una sensación de horror y miedo. Y mostraban eso ante las personas como familiares. Por eso los leprosos, hermanos, eran en los tiempos de Jesús incluso sacados fuera de la ciudad. En el año 1873, un médico noruego llamado Gerhard Hansen, bajo un microscopio, probó que la lepra no era una enfermedad de maldición, sino probó que era una enfermedad infecciosa. Por supuesto que desde esos tiempos hasta ahora hay cierta cura y las vacunas se están desarrollando cada vez más. En la Escritura, en la palabra de Dios, la lepra es usada para referirse al pecado. Una razón es que en aquellos tiempos era totalmente incurable por medios humanos. Por eso en Lucas 4:27 declara: y muchos leprosos que había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Y recuerden que Naamán vivió en los tiempos del profeta Eliseo. Naamán realmente como persona tuvo muchos puntos muy especiales, muy hermosos para la vanagloria de esta vida, para los asuntos de esta vida. Lo tenía todo absolutamente, pero representa a ese hombre pecador, representa a esa persona que no tiene una cura en el sentido de ser portador del pecado. La lepra retrata la depravación total del hombre en el pecado. Recuerden que todos, absolutamente todos, estamos sumergidos en lo que es el pecado. Por eso Romanos 5:12 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, la lepra del pecado pasó absolutamente a toda la humanidad.
Mucha gente hoy necesita emblanquecer su pecado. Y para emblanquecer el pecado, hoy en día la gente ¿usted cree que puede usar su dinero, sus posesiones, todo lo que tiene, todo lo que ha ganado, su prestigio, su trabajo y cuestiones así? No, absolutamente. Necesitan ser lavados con la poderosa sangre del Señor Jesús. Solamente Cristo puede lavar nuestras maldades y nuestro pecado. Por eso en Efesios capítulo 2, verso 1, la palabra de Dios declara: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Solamente Jesucristo. A aquel pecador, aquel hombre que vive bajo el pecado, no puede cambiar su situación por sí solo. Solamente el Señor Jesús puede ayudar a cambiar. Por eso el salmista decía y menciona en el Salmo 51:5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Jeremías dice: engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. El libro de Marcos 7:21 declara: porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Por tanto, nadie puede cambiar, humanamente hablando, todo lo que el hombre tiene a consecuencia del pecado en su corazón, en su mente, en su cuerpo, amados. Naamán no era feliz, a pesar de tenerlo todo. Siempre pensó, tal vez él, en tener un bienestar material, pero ese bienestar material que él tenía no le regalaba la absoluta felicidad. Y él tenía una necesidad. Tal como usted y yo tenemos necesidades, él también tenía necesidad, pero nada ni nadie le podía ayudar en esta su enfermedad. Por eso la palabra de Dios declara, en un sentido de pensar en la esperanza, y la esperanza para una situación que no tiene solución solamente está en Dios, y esa esperanza es absolutamente para todos. Y el mensaje de Dios para Naamán fue a través de una mujercilla, una señorita, que posiblemente cuando los sirios vinieron y se lo llevaron, como que mucha gente no lo consideró, no lo tomó en cuenta, pero sirvió de canal para que el mensaje de Dios llegara aquí, a este hombre que no era feliz a pesar de todo, que tenía todo. Sin embargo, el hecho de no encontrar una respuesta, una cura para su enfermedad, cada vez lo hacía un hombre infeliz. Por eso la palabra de Dios declara en el verso 3 de 2 de Reyes 5: esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Imagínense, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. El mensaje de esperanza llegó a la vida de Naamán. Y hoy este mensaje de esperanza también es para usted. Vea, escuche, aprenda, tome en cuenta, tome en consideración el mensaje del Señor. Así que primero su esposa recibe ese mensaje de esperanza. Luego su esposa le busca y le comenta y le dice este mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza fue transmitido no solamente para su vida de Naamán, sino también él se acerca al rey
de Siria y la comenta. Sin embargo, este mensaje de esperanza no fue bien entendida en la forma como se tenía que llevar a cabo. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros escuchamos el mensaje de la palabra del Señor, muchas veces por no prestar atención a ciertos detalles, podemos equivocarnos más y más. ¿Cuántas veces también nosotros nos hemos equivocado? ¿Y cuál es la equivocación de este Naamán, de este hombre que tenía lepra? Bueno, Naamán, cegado por su orgullo, considerando su enfermedad, lo primero que empieza a hacer juntamente con el rey es pensar en una solución netamente desde un punto de vista humano. Y ustedes saben que los hombres siempre pensamos en el carácter político. El rey de Siria se lo manda a hacer una carta especial. Le entrega un regalo especial entre lo que tiene que ver con cuestiones relevantes tal vez para muchas personas, como el oro, la plata, los vestidos y todo eso. Por eso, hermanos, cuando nosotros escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, no hay que aparentar en la forma de anticiparnos a entender, sino hay que escuchar por completo y después hay que preguntarnos qué es lo que el Señor quiere decirme con todo esto y cómo debo llevar a cabo todo esto. Entonces, es importante el mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza para el pecador a través de la palabra de Dios declarada en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una invitación especial de Jesús mismo. Y luego el Señor también dice: la sangre del Señor Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luego el Señor nos dice, Dios habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Dice Hebreos 1:1 y 2. De modo que quedar limpio, amados hermanos, de la esclavitud del pecado, del yugo del pecado hoy, no viene en función a recetas humanas, sino viene en función a lo que Dios quiere para nosotros. Y realmente ese mensaje de esperanza para Naamán no era bajo una receta humana, bajo miramientos humanos, bajo designios humanos, sino era bajo los designios y los propósitos de Dios. Sin embargo, estos hombres no entendieron eso. ¿Cuántas veces, amados hermanos, seamos varones o mujeres allí, cuántas veces hemos tratado de solucionar problemas, situaciones adversas en la vida en una manera netamente humana? ¿Cuántas veces hemos apelado al dinero, de repente a posiciones, a jerarquía? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos apelado a nuestra propia fuerza? ¿Cuántas veces hemos apelado hasta nuestro propio conocimiento? ¿Cuántas veces hemos apelado a nuestras habilidades, a nuestras destrezas? Hermanos, mucho cuidado. Hay un mensaje de esperanza para nosotros de decirnos Dios que solamente la esperanza está en Él. Y a través de lo que el Señor quiere que hagamos, ese mensaje de esperanza es más fructífero, no en la forma como hombres podamos desear. Por eso la actitud de Naamán llegó ¿a dónde? A donde tenía que ir, a Samaria. Y entonces entregó la carta, entregó el regalo, entregó todo lo que llevaba al rey de Israel. Y entonces, hermanos, estaba esperando él humanamente que el rey pudiera hacer algo. Sin embargo, el rey no pudo ayudarle.
más bien él empieza a cuestionar ciertas cosas. Empieza a reconocer que él como hombre no puede hacer nada. A partir del verso 5 en adelante, y dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí y sane a un hombre de su lepra? Hermanos, si nosotros, escuchando ese mensaje de esperanza, actuamos solamente en un actuar de hombres, yo estoy seguro que también nos vamos a equivocar muchas veces. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? El Señor nos conoce. El Señor sabe cómo somos. Y la actitud de Naamán, después de todo, en el versículo 11, muestra una incredulidad realmente a lo que el Señor quiere que él haga. Y nosotros también somos así. El verso 11 dice, hermanos: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. A veces, y muchas veces yo diría, queremos que todas las cosas que pasamos en una situación de adversidad, necesidad, peligro, sea hecho en la manera como nosotros queremos que lo sea. Eso es una manera de despreciar realmente el mensaje de Dios, porque actuamos cegados por nuestro orgullo. No nos dejamos llevar, conducir realmente por el Señor Dios Todopoderoso, y que el Espíritu Santo no nos guía, no nos ayuda. Y sentimos muchas veces ese pesar. ¿Y cuántas veces usted lo ha sentido? ¿Y cuántas veces usted, haciendo todo eso, desprecia también el mensaje? También se ve un aspecto de arrogancia. Este hombre Naamán no solamente era incrédulo, o sea, no creía las cosas que Dios quería que él haga, sino también era un hombre arrogante. Y el verso 12 nos dice: Habana y farfarrillos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Entonces, había un aspecto de arrogancia. Hermanos, Dios quiere persuasión y obediencia. Dios quiere que realmente escuchemos su mensaje, que usted escuche realmente su mensaje. Hay personas que sienten abrir su corazón, sin embargo, su corazón está lejos de Dios. El Señor da oportunidades de seguir abriendo nuestro corazón, sin embargo, no somos obedientes a eso. Por tanto, hermanos, es importante buscar el ser persuadidos por Dios a través de su Espíritu hoy y ser obedientes a Él. Tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que mostrar nuestra humildad, no nuestra arrogancia. Tenemos que mostrar que sí le creemos a las cosas de Dios, que sí buscamos humildemente al Señor, que sí estamos dispuestos a obedecer al Señor. Por eso Naamán fue persuadido, y recién después de ser persuadido, él va a hacer las cosas que tiene que hacer en son de obediencia. Y el versículo 13 y 14 dice: Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Además le decían: él entonces descendió y se zambulló recién 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Recién fue persuadido por personas, y hoy en día yo estoy seguro que el Señor está buscando persuadir su corazón,
su mente. Así que no viva en desobediencia, no viva bajo su orgullo, no viva bajo esa incredulidad que todos tenemos. Hermanos, solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es la declaración de 1 de Juan 1:7. Y Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria. Nosotros necesitamos, hermanos, hoy ser persuadidos por el Señor. Y este mensaje de hoy busca eso en su vida personal, en su vida familiar. La respuesta de Dios, amados hermanos, conforme a la obediencia de Naamán, fue realmente fenomenal, fue muy especial, fue sobrenatural, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el verso 14 en la segunda parte dice que él se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, quedó sanado, desapareció esa enfermedad. Su obediencia le llevó a Naamán a recibir esta sanación. Entonces, amados hermanos, muchos buscamos que nuestros problemas, nuestras dificultades, las situaciones adversas que pasamos en la vida desaparezcan. ¿Y cómo lo estamos buscando? A través de nuestro dinero, a través de tu conocimiento, a través de las cosas que tú tienes sobre esta tierra, a través de personas que conocemos, a través de qué estamos buscando poner fin a todo eso. Recuerde que nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Y el hecho de ser obedientes a Dios trae también como consecuencia la ayuda de Dios. Y lo podemos ver aquí en el texto bíblico. Mientras Naamán no iba y se bañaba en el río Jordán 7 veces, él nunca pudo haberse sanado. Sin embargo, él fue al río Jordán conforme a la voz del profeta, conforme a lo que el hombre de Dios le dijo. Entonces, él se sanó. Hermanos, cuán importante realmente es ser agradecidos, cuán importante es reconocer que solamente la solución está en el Señor, cuán importante es que ningún sacrificio humano puede cambiar tu vida. Debemos reconocer que solamente Cristo Jesús puede cambiarte, puede cambiarme. Solamente el Señor Jesús puede ayudarnos en todas nuestras adversidades. Por eso, amados hermanos, es importante, y quiero terminar diciendo, la palabra de Dios declara en Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Y de quién estamos hablando, hermanos? Es del Señor Jesús. Y nosotros le tuvimos por azotado, declara la Biblia, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy te invito en el nombre del Señor Jesús a que puedas humillarte delante de su presencia. Hoy en el nombre del Señor te pido que puedas acercarte al Señor y confesar tus pecados, confesar tus maldades. Y solo el Señor puede darte vida nuevamente. Porque Efesios declara que por nuestros pecados nosotros estamos muertos. Dice, estamos muertos por nuestros delitos y pecados. Y solamente aquel que murió, aquel que fue de propiciación por nosotros, solamente Él nos puede limpiar. Tal cual Naamán 7 veces se puso en el río, se lavó en el río. Nosotros también necesitamos acercarnos a los pies de Cristo. Y tal como Naamán, reconociendo de quién era el Señor Jesús, se acercó a Él
nosotros también tenemos que acercarnos. Y si has recibido ya de la mano poderosa del Señor su ayuda, declara también como este varón. Dijo Naamán luego en el verso 16, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa. Entonces, Naamán declara, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente. La declaración, el reconocimiento de Naamán también nosotros se la debemos a Dios. Recuerda cómo es tu actitud, cómo es tu vida personal. Entrega hoy, acércate a Cristo y arrepiéntete. Pídele perdón y sé obediente. Es la que busca el Señor, una actitud de humildad y obediencia. Oremos, amados hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por tu mensaje. Nosotros también, como Naamán, estamos realmente sumergidos bajo ese pecado. Como dice el salmista, Señor, hemos sido formados en pecado. Sin embargo, Señor Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario para cada uno de tus hijos. Y hoy, Señor, nos acercamos para pedirte que tú limpies. Límpianos, Señor, con tu poderosa sangre, nuestros delitos y nuestros pecados. Gracias, Padre. Desarrolla y haz que nosotros seamos como ese barro. Y tú, Dios Santo, como alfarero, Señor, moldea nuestras vidas. De cada uno de nosotros que estamos, Señor, sobre esta tierra. Te oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Agradecemos al Señor, hermanos, por permitirnos siempre escuchar su mensaje domingo a domingo. Y no solamente los domingos es tiempo de seguir aprendiendo, escuchando el mensaje del Señor, sino también los martes, los jueves. Recuerde, a través de este medio del Facebook de la iglesia estamos compartiendo reflexiones, meditaciones, estudios. También haga participar a sus hijos adolescentes los sábados a las 4 de la tarde y a su hijo joven o a su hija señorita joven. Haga participar también todos los sábados a las 7 de la noche. Y no se olvide también, hermana, todos los domingos a las 3 de la tarde hay enseñanza para usted. Así que conéctese, busque a Dios en estos tiempos. Busque conocer mucho más al Señor a través de su palabra. Eso es muy importante para cada uno de nosotros. También quiero referenciar, hermanos, que todos los domingos estamos transmitiendo en Radio Cristo Vida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, transmisión de un programa en quechua, predicación en quechua. Entonces, acompáñenos también. Además de eso, hermanos, estos días nos estamos reuniendo con los líderes de la iglesia, hablando, conversando, dialogando, y también tenemos tiempos de conversación con los coordinadores de las áreas ministeriales acerca de este nuevo iniciar de lo que es la iglesia del Señor, en cuanto a lo que es esta situación de salud. Como sabemos, el gobierno ha declarado ya en cierta forma un permiso especial para desarrollar bautizos, matrimonios y algunas actividades comunes. Entonces también nosotros, los líderes de la iglesia, necesitamos actuar, determinar con sabiduría. Ore por nosotros. También nosotros tenemos ese deber de orar por cada uno de ustedes. Me olvidaba, hermanos. Hoy día a las 7 de la noche también se va a desarrollarse a cabo una charla para parejas sin matrimonio.
Así que conéctese a través de Zoom. A las 7 de la noche hoy habrá charla para parejas y matrimonio. Entonces, amados hermanos, es importante siempre la fidelidad en el Señor. Es importante siempre recordar todo lo que el Señor quiere que hagamos. Pero es importante también, como dijimos al inicio, alabar, exaltar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Reciba allí, en el lugar donde se encuentre, junto a su familia, reciba la bendición del Señor, amados hermanos. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en su vida personal, en su vida familiar, en el lugar donde se encuentre. Amén y amén.